Espíritu Santo, y amén. Ave María Purísima. Queridos amigos, acabamos de escuchar el Evangelio del último domingo después de Pentecostés, donde se anuncia las señales del fin del mundo, la señal del gran castigo, la señal de la venida inminente de Jesucristo después de estas señales, a juzgar a los vivos y a los muertos. Por boca de San Pablo, Dios dio un decreto de condenación cuando dijo: si alguno profana el templo de Dios, Dios les destruirá, porque el templo de Dios es santo. Queridos amigos, hay tres significados de la expresión tomada del apóstol Daniel a que se refiere el Evangelio de hoy, cuando dice que cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo. Hay tres interpretaciones o significados, que es lo que la anunciación de la ruina de Jerusalén, de la ruina del templo y de la caída de los judíos como nación. Esta profecía implica persecuciones sangrientas por parte de los romanos, del César, a los judíos. Porque los romanos tenían una águila como enseña de sus banderas. Y esa águila los romanos lo adoraban. Y fue enarbolada en la ciudad santa esa bandera. Era una abominación, precisamente por la idolatría, poniendo la idolatría en el centro de la ciudad santa de Jerusalén, antes de su destrucción. Y fue la señal de que Dios estaba a punto de destruir a Jerusalén. Cuando pusieron una valla los soldados romanos a Jerusalén antes de destruirla. La señal fue la abominación de la desolación, la idolatría puesta en la ciudad santa. En el templo santo también. Esto es una figura de lo que será en el fin del mundo. De cuáles van a ser las señales de la catástrofe del mundo antes del juicio final. También es una imagen de lo que pasa con el alma que cae en pecado mortal, y de su ruina, y de su juicio, y de su condena eterna al infierno si no se convierte. Son las advertencias antes del castigo, cuando Dios ve que hay una abominación desoladora. Es una señal inminente de un castigo y de un juicio, tanto en el alma, como en la iglesia, como en el mundo. Recordemos, queridos amigos, que el pecado mortal es una abominación a los hijos de Dios, porque su majestad es ultrajada, su amor es despreciado, su autoridad es desacatada, pues se levantan frente a él los ídolos impuros de los vicios y las pasiones que se prefieren a Dios. De los ídolos que se prefieren a Dios. Cosa más abominable, entre más sagrada es la cosa o la persona que comete estos pecados. En un sacerdote o en un religioso son más graves, más abominables estos pecados. Pero el colmo de la abominación es cuando esta idolatría se impone por la autoridad religiosa y en el templo mismo de Dios. Cuando los que están oficialmente constituidos como defensores del culto y de la honra de Dios se convierten en su enemigo, levantando en el lugar santo frente a él la mismísima idolatría. Ese es el colmo de la abominación. Nos viene a la mente
el Buda que puso o que permitió Juan Pablo II en la reunión de Asís de 1986, una reunión de religiones, poniendo en pie de igualdad todas las religiones. Y Juan Pablo II permitió que se pusiera a Buda encima del tabernáculo. Eso es lo máximo de la abominación que puede existir. Cuando el hombre y los ídolos de plata o de bronce se ponen en el lugar de Dios, en el lugar santo, en el templo santo. Hoy en día lo más sagrado son los derechos humanos. Y vemos cómo se pisotean los derechos de Dios y de su iglesia. Poniendo todo, a Dios, a la iglesia, a los gobiernos, al servicio del hombre. Constituyendo al hombre que en el bien común de la humanidad, lo cual es divino, el bien común es divino, al poner como último fin el bien del hombre, los derechos humanos, necesariamente se ha puesto al hombre como objeto de culto y por lo tanto de idolatría en el lugar santo. Y hoy en día, queridos amigos, se promueve esta nueva valoración humanista sobre todas las cosas, tanto en el gobierno como en la iglesia. Aún sobre las cosas más preciosas, como Jesucristo, su doctrina, su enseñanza, la Santísima Virgen, la misa, el misterio de la cruz, la gracia, la Eucaristía. Todo ello se ha cambiado por los nuevos valores humanistas para agradar al hombre en un diálogo mundial de paz humana que no tiene nada que ver con la paz de Dios. Es una actitud farisaica de acción de gracias, de una humanidad que se cree corona del Creador, queridos amigos. Esa coronación del orgullo, puesta en lugar de Dios, esa es la abominación desoladora más grande y lo vemos hoy en día instalada en todos lados, en todas las instituciones, inclusive las más sagradas. Tal y como el fariseo del Evangelio, lo único que dan hoy en día es gracias, acción de gracias por lo que es. Hasta el mismo nombre del santo sacrificio lo cambiaron por Eucaristía, que significa acción de gracias. Todo esto es abominación, pero también es desolación, queridos amigos. Porque todo esto ejerce en el alma y en la iglesia el mismo efecto que un ejército enemigo cuando entra en una ciudad tomada por asalto. Decimos en los salmos los monjes, todos los días, que al menos que Dios custodie la ciudad, en vano trabajan y custodian la ciudad los hombres. Con Dios no ponemos nada. El que está en pecado mortal y la iglesia que está poniendo la idolatría en el lugar santo, han dejado entrar al enemigo en la ciudad santa. Y nos han despojado de todos los valores sobrenaturales. El pecado también ha arrebatado a las almas de la gracia. Y la abominación se ha instalado como lo más sagrado. Los valores humanos, los más sagrados de la sociedad hoy en día. Precisamente por eso esta abominación causa desolación en la iglesia, queridos amigos.